con Luis Roa, abogado laboralista. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo andan, chicos? Sí, la novedad del día, entre las novedades que surgen todos los días, no sabemos cuál quiere tomar tal cual, Tal cual. pero bueno, es un tema de gravedad institucional importante. Contanos por qué. ¿Qué implica esto? Ya habíamos visto un antecedente, ¿no? Con Mauricio Macri, pero ahora se recurre a la misma estrategia. Contanos los detalles de esta estrategia que lleva adelante el gobierno de Javier Milei para designar a estos jueces por decreto. Bueno, la Constitución dice que para nombrar un miembro de la Corte Suprema de Justicia, un ministro de la Corte Suprema, hay que pasar no solamente por el escrutinio del Poder Ejecutivo Nacional, del presidente de la Nación, que es en la última ratio el que tiene que decidir, sino también el acuerdo del Senado. Es decir, que no hay posibilidad de nombrar un juez de la Corte Suprema de Justicia si no es con el acuerdo del Senado. Ujú. Para eso se habilita un procedimiento que está reglamentado desde el año 2003, luego de los juicios políticos que se quisieron realizar, llevar adelante luego de la segunda, tercera década infame de la década de los 90 con la corte menemista. Néstor Kirchner en el gobierno determina un procedimiento que de alguna manera habilita una serie de audiencias públicas. Bueno, todo eso se llevó a cabo durante el año pasado en función de la pretensión del Poder Ejecutivo que quería nombrar a estos dos jueces que finalmente hoy ha nombrado por decreto 137. Ujú. Pero lo cierto es que si bien se han llevado adelante todos los procedimientos que dice ese decreto 222, es decir, darle publicidad, debatir la cuestión, por más que el Poder Ejecutivo pretenda, quiera, tenga muchas ganas que estos dos jueces sean miembros de la Corte Suprema, falta el acuerdo del Senado, es decir, de uno de los poderes de la nación. Eh, Esto lo dice la Constitución Nacional, el artículo 99, inciso cuarto, y me permito leerlo taxativamente, literalmente, perdón. Corresponde al Poder Ejecutivo Nacional nombrar a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por 2/3 de sus miembros presentes en sesión pública convocada al efecto. Entonces, si no se produce esto, no hay posibilidad de nombrar jueces. Me habías preguntado recién por un antecedente, si efectivamente Mauricio Macri, a escasos 5 días de haber asumido en el año 2015, había intentado una medida similar con el caso Rosenkrantz y Rosati, que finalmente se naufragó por una medida cautelar eh, del Juzgado Federal de Dolores, de Ramos Padilla. Ramos Padilla vuelve a hacer noticia en estos días por haber otorgado una medida cautelar que impide el avance en la privatización del Banco Nación. Así es. Pero, ¿de dónde se agarraba Mauricio Macri? ¿De dónde toma argumentos este gobierno? De un inciso del mismo artículo de la Constitución, el inciso 19, que dice que el Poder Ejecutivo Nacional puede llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso por medio del nombramiento en comisión que expira al fin de la próxima legislatura. Entonces, ¿qué es lo que plantea el gobierno de Milei? Nombrar a estos dos jueces en comisión hasta que el Senado preste su acuerdo o no. ¿Por qué? Porque la legislatura, el Senado de la Nación está en receso. Ujú. Y aquí hay una diferencia con respecto al gobierno de Macri. Macri avanzó con la utilización de este artículo absolutamente excepcional el 15 de diciembre, a solamente 5 días de haber asumido. Claro, en receso legislativo que empieza el 1 de diciembre y termina el 28 de febrero. Pero si mal no estoy ubicado, creo que hoy es 26 de febrero, ¿no? Sí. 26, 27, en escasas 36, 38 horas, ya el Senado de la Nación no está más en receso, con lo cual esto es escandaloso. Es escandaloso porque implica una avanzada voraz, anticonstitucional, antirrepublicana, pero antirrepublicana en el sentido sustancial del término, no en el sentido edulcorado que manejan algunos constitucionalistas, porque pretende una avanzada del Poder Ejecutivo sobre uno de los poderes de la nación. ¿Cuál? El Poder Judicial. Eh, Poder Judicial que en estos tiempos adquiere una significancia mayúscula, en momentos en que se está judicializando la política, pero previamente formateamos más adecuadamente a la medida al Poder Judicial. Significa
avanzar en términos de discrecionalidad, desequilibrar el equilibrio de poderes propio de un sistema republicano, todo argumentando que el que no trabaja es el poder legislativo, con lo cual también estoy avanzando sobre otro de los poderes del Estado. En definitiva, es la suma del poder público tratando de subrogar la acción que debe ser exclusivamente del Senado de la Nación y poder formatear a medida el Poder Judicial. Lucho, te consulto por cuáles crees que son las razones del apuro de Milei, teniendo en cuenta que el sábado ya comienzan las sesiones ordinarias, y también cuál es el objetivo, ¿no?, del nombramiento del hijo de García Mansilla, dos hombres que son bastante cuestionados, no solamente por la oposición, por el peronismo, sino también por sectores cercanos al gobierno nacional. Mirá, este gobierno ha hecho gala de moverse muy bien en los escándalos. Pareciera que suma créditos en los escándalos. Se mueve en esta más media muy particular, donde parece que un tema tapa otro tema. Tal vez lo que estamos queriendo tapar es ni más ni menos que el escándalo de las criptomonedas. Es una conjetura. Yo creo que per se esto es un escándalo mayúsculo. Esto incluso es mucho peor que lo que quiso avanzar Mauricio Macri. Te voy a señalar algo, mira, recién estaba dando cuenta que hay un procedimiento, y ese procedimiento es un procedimiento de audiencias públicas para selección de los candidatos. García Mansilla, debe ser negación que no me sale el apellido completo, y bien. Mansilla ya pasó por el Senado de la Nación, hizo las exposiciones correspondientes, frente a una pregunta muy concreta de la senadora por Mendoza, Fernández Sagasti. Le preguntaron si él aceptaría ser nombrado en comisión, y dijo que no. Abiertamente dijo que no. Yo discrepo con el argumento que dijo, porque dijo en un momento, es una facultad constitucional, pero yo no aceptaría una situación así. Bueno, está burlando la fe pública. A ver, esto también tiene que ver con el sistema republicano de gobierno, esto también tiene que ver con el respeto de ese decreto 222, no solamente llamar a las audiencias, sino guardar verosimilitud, coherencia, congruencia con lo que dijo en esos lugares. Es decir, porque sobre la base de esos testimonios, de las manifestaciones que ha tenido tanto él como el hijo, el Senado de la Nación tiene que expedirse. Bueno, con más razón, por algún motivo el Senado de la Nación no dio acuerdo para nombrar a estos dos jueces. Claro. Permitan decir algo, agregar algo. En las comunicaciones del gobierno de Javier Milei ayer decían que esto lo han utilizado distintos presidentes. Es básicamente una mentira descarada. ¿Por qué? Porque sí se usó en 1863, en el gobierno de Bartolomé Mitre, una sola vez para nombrar a toda la Corte Suprema de Justicia. Pero por un pequeño detalle. La Corte Suprema de Justicia fue creada el 27 de enero de 1863, es decir, Bartolomé Mitre nombró la primera Corte, la cual estaba en comisión hasta la ratificación por parte del Senado. Y porque además el receso legislativo antes era mucho más extenso, era de 6 meses. No es como ahora, que es mucho más breve. Es decir, las circunstancias son radicalmente distintas. En el decreto que se publica, el 137, se señala que el Poder Ejecutivo ha nombrado otros jueces federales inferiores. Sí, pero hay un pequeño detalle. Hace 31 años que está vigente la Constitución de 1994, que dice que los jueces inferiores deben ser designados por, o al menos todo el proceso de selección y avance tiene que ser monitoreado por el Consejo de la Magistratura. Hoy no existiría eso. Hay infinidad de situaciones que realmente son escandalosas. Agrego, hay una ley de la Nación, la 14467, que ratifica el decreto 1285 de 1958, que dice que cuando hay una vacancia en la Corte Suprema de Justicia, los que tienen que actuar son los presidentes de las cámaras federales. Y si no fueran esos presidentes, serían los conjueces de la Nación. Digamos,
no hay alternativa para tener esta avanzada. Claro. Mira, me estoy acordando algo, que cuando Cristina Kirchner quiso nombrar con jueces por decreto en el año 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que eso era inconstitucional porque no tenía acuerdo del Senado. Con jueces que son reemplazantes de los jueces y que actúan en circunstancias excepcionales. Wow. Bueno, buen dato ese para tener en cuenta, ¿no? Y entender también la dimensión de la gravedad de lo que pasa ahora. Ahora te pregunto, Luis, por el tema de la licencia de Ariel Lijo, porque la Cámara Federal se está reuniendo para analizar este pedido de licencia. Contanos qué hay detrás de todo esto. Lijo debiera renunciar. Mm. Si acepta el nombramiento en la Corte Suprema de Justicia, que todavía no ha prestado, no solamente tiene que aceptar, tiene que prestar juramento, hay que ver si jura. No nos olvidemos que Rosenkrantz y Rosati no pudieron jurar a partir de los decretos de Macri, porque hubo una medida cautelar, como señalaba recién, de Ramos Padilla. Pero el hijo debiera renunciar. Tal vez tenga temor de quedarse sin el pan y sin la torta. Claro, tal vez viene por ahí. Sí, ni más ni menos. Y por eso digo, no nos cierra por ningún lado. Me preguntaban al comienzo ustedes cuáles son las motivaciones. Es tan escandaloso que a uno empieza a dudar si realmente es solamente una avanzada sobre la Corte o es una bomba de humo enorme para ocultar algo mucho más escandaloso. Luis, vimos muchos rechazos, muchas repercusiones negativas en el arco político respecto a estas designaciones. Te consulto qué herramientas hay en caso de que a un sector quiera frenar estas designaciones, tanto por la vía judicial como también en lo político. ¿Puede hacer algo el Senado ante estos decretos de designación en comisión? Mira, el Senado debiera reunirse inmediatamente, obviamente que no puede hacerlo per se, sino a través de la convocatoria de la vicepresidenta de la Nación, que es la presidenta del Senado, y rechazar estos nombramientos en comisión. Y judicialmente yo creo que hay que avanzar en medidas judiciales para evitar solicitar a los juzgados federales que dicte una medida cautelar que evite el nombramiento, o más que el nombramiento, la jura de estos dos jueces. Que atrás de todo esto, obviamente, hay una cuestión política, ¿no? Mucho más grande, y es lo que nos lleva a charlar sobre distintos temas y sobre distintas bombas de humo todos los días. Pero esto es gravísimo. En términos en tiempos de lawfare, en tiempos donde hace 2 semanas estábamos discutiendo ficha limpia, donde hace una semana medio que nos olvidamos de la ficha limpia, donde el Poder Judicial adquiere una connotación política superlativa, me parece que quien está en la Corte o quien está en cualquier juzgado federal es un tema que nos debiera ocupar a todos los argentinos. Yo creo que esto es mucho más grave que la crisis de las criptomonedas. Lo que sucede que en la opinión pública, en la comprensión general de la cuestión judicial por parte del pueblo, este tema no permea tanto porque no es comprensible. Totalmente. No es comprensible para los abogados. Imagínense para los legos, y lo digo con todo respeto. No es un tema sencillo. Y mucho más aún es difícil de explicar. Explicar los términos del artículo 99, inciso 19 de la Constitución. Ustedes fíjense, se arroga la posibilidad del gobierno del Poder Ejecutivo Nacional de poder llenar las vacantes de los empleos durante el receso que termina en 36, 38 horas. Pero los empleos, ¿qué estamos diciendo? Estamos utilizando una cláusula de la Constitución para sostener que Lijo y Mansilla son empleados ¿de quién? ¿Del Poder Ejecutivo? O tal vez este artículo ha sido creado para nombrar embajadores, ministros plenipotenciarios, generales de la nación, encargados de negocios, que también dice la Constitución. A ver, ¿son empleados? Fíjese, esto es toda una discusión jurídica. Claro. Muy difícil de explicar aún, gracias al espacio que me están dando, que todo espacio es poco. Construir sentido común alrededor de esto es una epopeya. Por eso yo creo que esto es aún más grave que lo de las criptomonedas, pero en la opinión pública pareciera que una cosa puede llegar a tapar la otra. Totalmente. Y te quiero preguntar, hablando de las cripto, ¿cómo estás viendo la causa judicial de ese escándalo, de la estafa y el rol de Milei y su entorno?
A ver, me parece que, parafraseando, pero no emulando, porque no sería igual. Marichal decía que todo laberinto se sale por arriba. Parece que de todo laberinto como este se va a salir por afuera, porque creo que esta olla se va a destapar desde el exterior. Eh, Mirá, es muy sencillo. El escándalo, o la estafa, mejor dicho, de las criptomonedas no hubiera sido posible sin Milei. Eh, no- Cuando estábamos en la facultad jugábamos a la sustitución hipotética, Mm, es decir, poníamos causas en el medio para ver, para cuando las detraíamos sabíamos si un resultado se lograba o no. Mirá, si vos sacás a Milei de esa secuencia de hechos, no hay estafa, claro. con lo cual es un partícipe necesario, o copartícipe necesario, si querés decirlo. Eh, sea estafa o fraude, sea el delito que vos quieras, sea la irregularidad que vos quieras, nada se logra sin mi ley. Es decir, juguemos a la sustitución hipotética. Sencillamente, saquemos una pieza del engranaje y vamos a ver que no Claro, funciona. sin el tweet de Milei no se hubiese llegado a este nivel, ¿no? De estafa. No hay estafa, no hay meme coin, no hay shitcoin, no hay nada. Ujú. Es el ABC. Con lo cual, eso de cara a la cuestión de la estafa en sí misma. Después están una friolera de incompatibilidades vulneradas que realmente va a quedar en los anales de la historia Ujú. esto. Si estamos discutiendo, chicos, hoy sobre el nombramiento en comisión, un nombramiento en comisión que solamente hizo Bartolomé Mitre en 1863, bueno, parece que quiere quedar la historia por otros temas también. Clarísimo, como siempre. Luis, gracias por tu tiempo con Radiográfica. No, por favor, chicos, gracias por llamar. Abrazo. Ahí pasaba el abogado laboralista Luis Roa. Información